12 de este curso online de terapia baja visión y terapia visual. Es la clase 12, como les decía. Hoy vamos a presentar un tema muy interesante, muy novedoso, como están diciendo el título, la evidencia científica y terapia visual. Lo dicta una eminencia de España, ¿no es cierto?, un especialista, es el impulsor de ese término, la evidencia científica aplicada a la terapia visual. Aquí te están diciendo los antecedentes del doctor Piñero. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en abril, el doctor Piñero, hablando justamente de este tema. Así que bueno, bienvenido doctor, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar aquí otra vez con vosotros, aquí en la plataforma IPEC y poder participar en este curso de terapia visual y baja visión. A mí me ha tocado el tema, el mismo que me tocó el año pasado, lo que pasa es que esta vez lo he sintetizado de manera que sea mucho más, intentar que sea fácil de asimilar en una hora. Es la aplicación de la evidencia científica a la terapia visual. Al igual que se hace en otras especialidades, en concreto en medicina, lo que se denomina medicina basada en la evidencia, cada vez más somos los investigadores que intentamos que para conseguir una mayor excelencia en el campo de la práctica clínica, es importante que apliquemos procedimientos que estén basados en estudios científicos validados y por lo tanto que exista una evidencia. Esto no es algo que se haya inventado de ahora, ni muchísimo menos. Como he dicho, existe el término Evidence-Based Medicine, medicina basada en la evidencia. Según la Agencia Americana para Investigación, para Investigación en Salud y Calidad, existen estos diferentes niveles de evidencia científica que nos van a decir cómo de consistente es una determinada aproximación terapéutica. Entonces nos van a permitir saber si un determinado tratamiento, un determinado enfoque tenemos suficiente apoyo científico para hacerlo o no. Si os fijáis, tenemos desde el nivel 1A al nivel 4. Pasando por una gran variedad de niveles. El nivel 4 sería aquellos tratamientos o procedimientos que están basados en documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias clínicas de autoridades de prestigio o lo que se denominan estudios de series de casos, es decir, en los que no se compara con ningún otro grupo en el que no se aplique terapia visual o se aplique un placebo. Para comparar. Este tipo de estudios este tipo de nivel de evidencia científica nos está indicando que nuestro tratamiento no tiene suficiente fortaleza como para poder aplicarlo con seguridad en el ámbito clínico. A partir de ahí ya tenemos el nivel 3, en los que tendríamos estudios ya descriptivos, bien diseñados, como los estudios de casos y controles, en el que tenemos un grupo de pacientes tratados y otros no tratados, por ejemplo. Y ya vamos incrementando hasta llegar al nivel 2A, en el que ya empezamos a hablar de ensayos controlados. Y los ensayos clínicos son los estudios clínicos de máxima calidad que existen, los estudios de investigación de máxima calidad. Son aquellos en los que existe un control máximo en los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, se define un protocolo de actuación clínica muy controlado. Además, en el caso del nivel 2A no se aleatorizan a los grupos, es decir, los pacientes que se tratan y los que no se tratan no son aleatorizados de manera que evitemos el sesgo de selección por parte del investigador. Y luego ya el nivel 1A, que sería lo máximo, sería cuando ya hay muchos ensayos clínicos controlados y aleatorizados y algún investigador se ha dedicado a juntarlos todos y hacer un resumen, lo que se denominaría meta-análisis. Digamos que esto sería un poco los niveles de evidencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se transmiten. Los estudios, por ejemplo, con animales, los experimentos con animales serían la base de la pirámide. Está claro que para tener un edificio y que no se caiga hay que pasar por la base. Estudios con animales hay que realizar, sobre todo cuando se intentan probar nuevas terapias. Pero esos estudios no están dando evidencia científica de que esa terapia vaya a funcionar, puesto que no está aplicado en humanos. Luego tenemos comités de expertos, estudios descriptivos en los que simplemente
se cuenta lo que ha pasado en una muestra, sin más, estudios de series de casos y luego ya vamos a los estudios de casos y controles para finalmente ya entrarnos en los ensayos clínicos no aleatorizados, ya luego los controlados y aleatorizados y luego ya vamos a los recopilatorios de ensayos clínicos. Y una cosa importante, la ausencia de evidencia no es más que la evidencia de ausencia. Quiere decir que el que no existan estudios clínicos que avalen una terapia no significa que no funcione, simplemente significa que no hay evidencia. Eso nos pone en un conflicto moral de si debemos aplicar esa técnica o no aplicarla, o si lo hacemos, al menos deberíamos de informar a los padres o informar al paciente de que esa terapia no tiene suficiente evidencia científica y que lo vamos a hacer un poco pues por la gravedad del caso, porque no encontramos otra solución, lo que sea. Perfecto, continuamos. La terapia visual, como todos sabéis, es un conjunto de técnicas y ejercicios cuya finalidad va a ser la mejora y la eficiencia de ciertas capacidades visuales y además la terapia visual se ha demostrado que es beneficiosa para la mejora de la sintomatología y para recuperar muchas de las capacidades en cierto tipo de anomalías binoculares y acomodativas. Sin embargo, a pesar de que son técnicas que evidentemente, y todos habréis pasado por ello, hay suficiente evidencia, sigue siendo objeto de mucha controversia, sobre todo en el ámbito médico. Ese objeto de controversia principalmente viene determinado porque al inicio de la terapia visual muchos de los ejercicios y terapias presentadas no tenían una base científica o se empezaron a experimentar sin realizar los estudios científicos correspondientes, a pesar de que a posteriori se demostrara que podrían funcionar. Eso ha hecho que la terapia visual carezca en algunos casos, de la credibilidad y el apoyo suficiente, pero eso nunca más va a pasar, puesto que para eso estamos trabajando mucha gente para que la terapia visual tenga su consistencia. Bien, vamos a empezar a analizar poco a poco la evidencia científica existente sobre el uso de la terapia visual en distintos tipos de condiciones. Vamos a empezar por la insuficiencia de convergencia, que estoy seguro que tanto Marta Galeano no me sale ahora el nombre, como Estela Jiménez os habrán enseñado en detalle. Esta condición en la que existe una tendencia a la exoforia en visión de cerca y que por lo tanto existe una dificultad para converger, para alinear los ojos cuando miramos un objeto de cerca. Bueno, pues en este área el uso de la terapia visual tiene un nivel de evidencia científica máxima, el nivel 1A, porque no solo es que existen diversos ensayos clínicos controlados y aleatorizados, sino que además hay un metaanálisis publicado recopilando los resultados de dichos ensayos clínicos. Por lo tanto, en este caso, nadie nos puede poner en duda que la terapia visual funciona, puesto que está el máximo nivel de evidencia. De hecho, en la insuficiencia de convergencia, la terapia visual debería ser considerada posiblemente como la primera opción de tratamiento. Hay evidencia de la eficiencia de una grandísima variedad de ejercicios y esquemas de terapia. Aquí tenemos, vamos a empezar algunos de los, un poquito un resumen de los principales estudios. Si os fijáis, inicio mi repaso en el año 1999, puesto que hasta entonces tampoco existía un criterio diagnóstico definido de esta condición. Es a partir de entonces cuando ya la insuficiencia de convergencia se establece como una entidad con unas determinadas características. Si os fijáis, los primeros estudios que se realizan son estudios bastante malos, como hemos dicho, la base de la pirámide. Tenemos estudios de series de casos, tenemos estudios descriptivos, tenemos estudios retrospectivos, es decir, en los que los datos se han sacado a posteriori. Bueno, independientemente de todo y de que se realizan distintos tipos de terapia visual y de ejercicios, lo que podréis ahí ver en ese cuadro azul como resumen es que ya se demuestra en todos estos estudios iniciales que la terapia visual en insuficiencia de convergencia genera una mejora significativa en dos signos clínicos que son muy importantes en la insuficiencia de convergencia, que es el punto próximo de convergencia, el cual se acerca,
y la emergencia fusional positiva en visión de cerca. Ambos signos mejoran significativamente con la terapia visual en esta condición. A su vez, a medida que van avanzando los años, sobre todo a partir del año 2005, empiezan a surgir distintos ensayos clínicos, muchos de ellos conducidos por el grupo de Sheyman en Estados Unidos, pero si os fijáis, cada uno de ellos valora un punto concreto o diferente de la terapia visual o del abordaje de la insuficiencia de convergencia. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se demuestran es que los prismas, el uso de prismas base internas en niños con insuficiencia de convergencia no es un método efectivo. Por lo tanto, no debe de utilizarse, a pesar de que sigue siendo muy utilizado en el ámbito médico y se ha demostrado que no es efectivo. En cuanto al uso en niños de la terapia visual, se ha demostrado que el uso de la terapia visual en consulta una vez a la semana con refuerzo en casa es la mejor opción, incluso mejora con respecto a el placebo, a utilizar una terapia falsa para controlar el efecto muchas veces de sugestión del paciente, de que se sugestione por el hecho de que está haciendo un tratamiento, uno diga que ha mejorado simplemente por el hecho de estar trabajando con ello. Además, se demuestra en estos casos de que existe una mejora de la sintomatología y ya se empiezan a utilizar cuestionarios validados para intentar caracterizar cuáles son esos síntomas que el paciente va a tener. Bien, continuamos. Por otro lado, a medida que van avanzando los años, se busca el poder entender exactamente qué está produciendo la terapia visual a nivel fisiológico. Son los estudios que se hacen en el año 2006 los que demuestran que cuando se produce un movimiento de convergencia existen dos fases, lo que se denomina vergencia rápida, que es la que hace el primer disparo de convergencia, y luego tenemos el sistema de vergencia lento, que es el que nos va a precisar ya y nos va a dar la mayor exactitud posible en el alineamiento de los ejes. Bueno, pues se demostró que la insuficiencia de convergencia, ambos mecanismos, el de vergencia lenta y el de vergencia rápido, se encuentran alterados y es la terapia visual la que mejora dichos mecanismos de respuesta. A su vez, existen estudios ya hechos con mayor número de pacientes, ya hablamos de más de 200 pacientes tratados en los que se demuestra que la terapia visual en consulta con refuerzo en casa es la mejor opción, la insuficiencia de convergencia, e incluso que se mantiene el resultado un año tras la terapia visual en este tipo de pacientes en niños. Pero no es así solamente. Bueno, además podéis ver que también se demuestra que existe una mejora de los signos a las 4 semanas, mientras que los síntomas mejoran a las 8 semanas. Es decir, la terapia visual en consulta con refuerzo en casa consigue mejorar ante los signos, es decir, el punto próximo de convergencia y la vergencia fusional positiva en visión de cerca, antes que la comodidad del paciente. Es decir, que hay que tener paciencia, ver que los signos van mejorando y como van mejorando los signos, veremos poco a poco esa mejora de los síntomas a un largo plazo. Además, en el año 2012, en este estudio de Boston, se pudo demostrar que dicha mejora que se producía en niños con la terapia visual en consulta semanal con refuerzo en casa, mejoraba o tenía un impacto muy significativo en el rendimiento académico del niño, especialmente reduciendo el número o la incidencia de lo que se denomina comportamientos académicos adversos. Por lo tanto, tenía un impacto a todos los niveles en el niño. Bien, ¿qué más cosas se demuestran? Pues a su vez se consigue demostrar que la terapia visual en consulta con refuerzo en casa también es la mejor opción en adultos hasta 30 años. Aunque sí que es cierto que en este caso, al comparar con el placebo, el efecto placebo es todavía un poquito mayor. Los adultos nos sugestionamos con mucha mayor capacidad que los niños. Y a su vez, empiezan a haber una serie de estudios que vienen de Estados Unidos que intentan caracterizar no solamente la efectividad de la terapia visual en insuficiencia de convergencia, sino cómo se genera a nivel cerebral ese control de los mecanismos de emergencia rápido y lento. Como podéis ver,
En este estudio, realizado por el grupo de Tara Álvarez en el año 2010, se cogen 13 sujetos sin ningún tipo de anomalía binocular y 4 sujetos con insuficiencia de convergencia y se les someten a 18 horas de terapia visual repetitiva, lógicamente no continuadas. Se hace resonancia magnética funcional tras la terapia visual a los 4 meses y a los 12 meses, analizando estas porciones: el córtex dorsolateral prefrontal, la porción del lóbulo frontal, la parte del lóbulo parietal, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Y qué es lo que se puede observar? Pues que además de que existe una mejora de los signos en insuficiencia de convergencia, mejora del punto próximo de convergencia, mejora de la vergencia fusional positiva en visiones cerca, esas mejoras estaban relacionadas con un incremento en la actividad funcional en el área frontal, en el cerebelo y en el tronco encefálico. Hay por lo tanto, una correlación entre signos clínicos y corticales. Como podéis ver aquí, antes de la terapia visual no existían estas áreas de activación a nivel cortical y a su vez a nivel del cerebelo, como podemos ver ahí. ¿De acuerdo? Acordaros que el cerebelo, bueno, el área frontal se encarga del procesado de distinto tipo de información, pero acordaros que el cerebelo en concreto se encarga de las áreas de coordinación, que es al fin y al cabo lo que consiste en movimiento de convergencia, coordinar el movimiento de dos ojos separados a una determinada distancia. Como he dicho, en insuficiencia de convergencia se han validado una grandísima cantidad de ejercicios, como el uso del cordón de Brock, el pencil push-up, es decir, acercarse el bolígrafo, vectogramas, programas computerizados, la regla de apertura, los círculos excéntricos, los flippers prismáticos, las cartas salvavidas, las cartas de barriles, los saltos prismáticos, el flipper esférico binocular, incluso los anaglifos. Todos estos ejercicios que os habrá explicado Estela y Marta, pues son ejercicios que están ampliamente validados. Es cierto que de todos esos, en concreto, las cartas salvavidas y la carta de barriles se suelen utilizar como ejercicios de mantenimiento tras la terapia visual, no utilizándose tanto como ejercicios de terapia. Y es curioso que los saltos prismáticos, igual que el cordón de Brock, son ejercicios que se suelen utilizar en todos los estudios. Por lo tanto, parecen ejercicios que aportan muchísima utilidad. Bien, en cuanto a la terapia visual guiada por ordenador, que es otra área que está en desarrollo, son muchos los estudios en los que se ha utilizado la terapia visual guiada por ordenador, en este caso con este software que se denomina HTS, de la casa Ronavision, en los que se ha podido demostrar que la terapia visual por ordenador también puede ser efectiva para la recuperación de la insuficiencia de convergencia, también en un porcentaje del que antes no hemos hablado en cuanto a la duración del tratamiento. Siempre se habla de unas 12 semanas. A las 12 semanas no tiene sentido seguir el tratamiento, puesto que en ese momento es cuando se ha conseguido ya la máxima capacidad de respuesta. En el caso de que a los 12 meses no se haya conseguido recuperar una insuficiencia de convergencia, tendremos que pensar que estamos realizando algo mal, o incluso de que puede haber algún tipo de problema neurológico asociado. Entonces, en este caso, es cierto que existen distintos softwares por ahí comercializados, pero hasta la fecha el que proporciona o el que tiene asociado mayor evidencia científica con estos 4 estudios publicados es el software HTS. En todos ellos se demuestra la mejora de la vergencia fusional positiva de cerca, la mejora del punto próximo de convergencia, la mejoría de los síntomas y en el caso del estudio de Dushek se pudo confirmar también la mejora de la velocidad de lectura. ¿También? Perfecto. Vamos al exceso de convergencia. A ver, en el exceso de convergencia es bastante curioso porque aquí desde siempre nos han dicho que la terapia visual no debe ser la primera opción. Y se nos habla de que cuando hay una endoforia, una desviación, una tendencia a desviar hacia adentro de cerca, la mejor opción es colocar un bifocano. Es cierto, un bifocano progresivo, una adición de cerca. Es cierto que la mayoría de los estudios que existen van en esa línea, en demostrar el uso de una adición de cerca
para la mejora de este tipo de condición. Por lo tanto, no van mal orientados en ese sentido. Bien, el problema está en que tampoco existe una gran variedad de estudios. De hecho, los poquitos estudios que he podido conseguir son esos tres, siendo el más completo el estudio de Galloway y Sheyman en el año 97, que hablan de una mejora de las medidas indirectas y directas de la emergencia funcional negativa de cerca, con una remisión de los síntomas en un 84% de los pacientes, pero no existen ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Por lo tanto, el exceso de convergencia sigue siendo un área en el que la investigación sigue siendo necesaria para poder aportar eh, eh, criterios consistentes sobre si el uso de la terapia visual aquí es una opción o no, o si lo que tenemos que ver es si la razón ACA es excesivamente elevada, es una buena opción utilizar una adición únicamente y no recurrir a la terapia visual, o si siempre se puede recurrir a la terapia visual o no. Necesitaríamos aclararlo. Desde mi experiencia, yo lo que os puedo comentar es que con razones ACAS superiores a 8 o 9 es muy difícil conseguir una recuperación completa con terapia visual y suele ser necesario recurrir a la ayuda de una adición de cerca, pero de todas formas esto habría que confirmar. Bien, vamos al exceso de divergencia. Estos pacientes que tienden a desviar hacia afuera en visión de lejos. ¿Vale? En este caso siempre se ha dicho que la terapia visual es una buena opción, pero en muchos casos, cuando la desviación es bastante grande, se recurre a la cirugía para compensar dicha desviación. En este tipo de condiciones sigue siendo muy limitada la evidencia científica, no existiendo ensayos clínicos controlados y basándose casi todas las experiencias en series de casos y casos clínicos. Por lo tanto, también tenemos una evidencia bastante limitada al respecto. Bien, si os fijáis aquí en este estudio tenemos casos clínicos, en concreto uno en el que se combina terapia visual y cirugía para la compensación de una exotropia intermitente de lejos, otras series de casos en los que utilizan anaglifos. Bueno, lo importante es que lo que se ha podido demostrar es que en el exceso de divergencia en sí no existe tanto un problema de fusión motora. No es tanto el que entrenemos con anaglifos las divergencias motoras, las divergencias fusionales, sino que aquí se habla de que existe un problema de fusión sensorial. En concreto, lo que fallan son las señales propioceptivas del alineamiento. Es decir, el cerebro tiene desactivadas esas señales que le indican que un ojo está desviado y por lo tanto no recupera. Esto hay que trabajarlo y se describen ejercicios como el trabajo de la conciencia direccional o el trabajo de la conciencia de diplopia patológica, ¿vale? Para intentar conseguir ese alineamiento, para intentar conseguir ver si se puede recuperar esa posibilidad de alinear el ojo. ¿De acuerdo? De todos modos, deciros que en esta condición, independientemente de que no haya mucha evidencia en el tema de la terapia visual, si hacemos aquí un análisis, como se ha hecho ya, de todas las intervenciones que existen hasta la fecha para la exotropia intermitente de lejos, si leéis este metaanálisis realizado y publicado en la base de datos Cochrane, os llamará la atención que la mayoría de estudios no han demostrado que exista efectivamente una evidencia de la terapia visual para el tratamiento de estas condiciones, pero tampoco hay estudios, ensayos clínicos controlados y aleatorizados que validen la cirugía. De hecho, solo hay un estudio que compara cirugía unilateral con cirugía bilateral, demostrando que es mejor la cirugía unilateral. En cambio, la que más se practica es la bilateral. Por lo tanto, con esto os quiero decir que es un área en la que se requiere muchísima más investigación y que será necesario en el futuro poder aclarar qué más se puede hacer para poder tratar este tipo de pacientes. En cuanto a la insuficiencia de divergencia o la endoforia básica, aquí la terapia visual nunca se considera una opción en la mayoría de los casos. De hecho, no existe ningún estudio que demuestre que una endoforia significativa de lejos pueda tratarse con terapia visual, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que es necesario aportar más evidencia al respecto.
Simplemente deciros como consejo que cuando hay una endoforia muy marcada de lejos y de cerca esté en ortoforia, tenéis que hacer un buen diagnóstico diferencial, porque suele haber una causa patológica asociada y tenemos que descartarlo. En el caso de la exoforia básica, es decir, la misma exoforia de lejos y cerca, la terapia visual no se suele recomendar como una opción, se suele hablar de prismas. En cambio, sí que hay un caso clínico publicado, pero es mínimo, solo tenemos un caso clínico con 2 pacientes con exoforia básica a los que se les hizo terapia visual. Por lo tanto, es necesaria mayor evidencia. Bueno, lo que respecta a anomalías acomodativas, no me voy a meter tampoco mucho porque me interesa mucho comentaros la parte de ambliopía y todos los nuevos hallazgos que hay desde este último año. En anomalías acomodativas solamente comentaros que la terapia visual se suele considerar la primera opción de tratamiento en muchos casos. Es cierto que la evidencia inicialmente es escasa, pero se ha incrementado mucho en los últimos años, y decir que en el caso de las anomalías acomodativas existe un ensayo ya clínico realizado. Por lo tanto, ya tenemos un nivel de evidencia científica 1B. Por lo tanto, estamos hablando de que tratar con terapia visual anomalías acomodativas tiene consistencia. Casi siempre se habla de utilizar flippers de lentes, utilizar balanceo con lentes y las cartas de Hart que todos conocéis. Y como factores de éxito de la terapia visual en estos casos se han llegado a confirmar la razón ACA, la amplitud de acomodación inicial y la borrosidad de la emergencia fusional positiva en cerca. Todos ellos como criterios clave de éxito de este tipo de ejercicios. Y deciros que acordaros que los presbitas tienen una insuficiencia acomodativa, pero que no se puede tratar porque es fisiológica, es asociada a la edad. Y la única manera de tratarla es mediante una adicción. Bien, esto es un poco adelantarme a todo lo que os había comentado. Solamente deciros en cuanto a todo esto que en la terapia visual en acomodación sí que existe una cierta recidiva del resultado al año, tanto en amplitud de acomodación como en flexibilidad acomodativa. Lo que no se sabe es si esa recidiva es debida a que la terapia visual ha fallado, que yo creo que no es el caso, o que el paciente vuelve a coger unos hábitos ergonómicos inadecuados y por lo tanto vuelve a desarrollar los mismos problemas. ¿Vale? En cuanto al exceso de acomodación, es decir, esas pseudomiopías que aparecen sobre todo en personas que trabajan mucho tiempo de cerca, ese tipo de casos funcionan con terapia visual, todos lo hemos visto, hemos conseguido relajar este tipo de pacientes. En cambio, no existen ensayos clínicos controlados y aleatorizados que lo demuestren, solo existe algún caso clínico publicado como los de Chifrel. Acordaros que tenéis que diferenciar lo que es una pseudomiopía o exceso de acomodación de lo que sería en sí un espasmo acomodativo en el cual suele haber un problema patológico asociado. Y por lo tanto, en ese caso es recomendable el comanejo, ya sea con el oftalmólogo o neurólogo de turno, que el que nos va le va a dar el tratamiento farmacológico en caso que sea necesario. Bien. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a anomalías binoculares no estrábicas. Perfecto. ¿Y qué pasa con los estrabismos? A ver, los estrabismos son un área bastante compleja, puesto que los estrabismos son muy heterogéneos, muy variables de unos pacientes a otros, y además tenemos casos muy específicos. Por lo tanto, no podemos decir que existan estudios clínicos que demuestren el uso de la terapia visual en estrabismos a gran escala. Existen ensayos clínicos que demuestran que la terapia visual combinada con la cirugía puede funcionar en algunos casos, como este caso que os muestro ahí de Bastrom, una niña con una malformación de Adni-Chiari 1, en el que con cirugía, prismas compensatorios y terapia visual se consigue en 3 meses y medio de tratamiento recuperar a la niña. Y el resultado se mantiene 5 años después de la terapia. Este caso de Garriott, en el que existe una combinación de terapia visual y varias cirugías, puesto que era una endotropia bastante compleja de manejar. Existe alguna evidencia del uso en el caso de la desviación horizontal disociada, que es una condición estrábica bastante complicada, en la que el alineamiento horizontal no obedece a la ley de Fedin. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Porque cuando el paciente mira con un ojo
el otro desvía hacia adentro y cuando mira con el otro desvía hacia afuera. ¿Vale? Es decir, existe una endotropia cuando fija con un ojo y una exotropia cuando fija con el otro. Pues en este caso, en 2 pacientes se consiguieron tratar estos casos sin necesidad de realizar cirugía. Es el único caso de terapia visual descrito sin necesidad de hacer cirugía. Luego tenemos otro caso reportado en el año 2016 de una paresia idiopática del nervio abducens, es decir, una tendencia a que esto pasa en algunos casos y además no se sabe por qué un ojo empieza a perder inervación y por lo tanto tiende a desviar y finalmente acaba en una endotropia completa que puede llegar a durarle entre 4 y 12 meses. Luego desaparece. Pero bueno, lo que se ha podido ver con este caso es que durante el desarrollo o el procedimiento de desarrollo de ese caso se puede conseguir controlar con terapia visual. Bueno, ¿y qué pasa con la ambliopía? Vamos a ver ya el ojo vago. Mirad, en el ojo vago ha habido mucha polémica, especialmente en los últimos años. Pero yo quiero que veamos, nos vayamos tiempo atrás, antes de llegar al 2015, y podemos ver que desde hace años son diversos los estudios que demuestran que la combinación del parche con la terapia visual activa clásica funciona mejor que utilizar únicamente el parche, pudiendo reducir el número de oclusión, las horas de oclusión, solamente a 2 horas al día, como podéis ver ahí. Entonces, existen estudios publicados además en revistas de oftalmología pediátrica, a su vez como ese ensayo clínico del año 2013 publicado en la revista Optometry Vision Science, en la que se demuestra que 2 horas de oclusión diaria con terapia visual activa era mejor que aplicar el placebo con 2 horas de oclusión, es decir, solamente ocluyendo 2 horas. Por lo tanto, es importante. Fijaros cómo Fitzgerald y Krumholtz demuestran que de sus pacientes el 60% que tenían corrección óptica y parche mejoraban, mientras que los que tenían corrección óptica, parche y terapia visual mejoraban todos. Por lo tanto, esa combinación parece más satisfactoria. Fijaros, todo esto se revoluciona hasta que llega el año 2015, en el que las lagunas que existen sobre el mecanismo neural de la ambliopía desaparecen. Ya se sabe que a nivel neuronal, lo tenéis ahí, tampoco nos vamos a meter mucho a nivel técnico, a nivel neurológico, pero que sepáis que la ambliopía se ha demostrado que existen unas áreas cerebrales que presentan una actividad disminuida. Y no solamente hay déficits de procesamiento visual, no solamente en el área del córtex visual V1, también en V2 y en V3. Además de que las proyecciones que vienen de las neuronas asociadas al ojo amblíope tienen una serie de alteraciones. Por ello, a raíz de muchos estudios, se consigue demostrar que una de las principales causas de la ambliopía es lo que se denomina la supresión interocular. Es decir, el amblíope lo que sucede es que como no consigue tener visión binocular, porque un ojo tiene una mala agudeza visual, se produce un escotoma de supresión interocular con una determinada frecuencia. Como veis ahí suele estar en torno a los 3 hercios. Ese mecanismo de supresión se inicia en la corteza estriada, en la corteza visual aquí atrás, con contribuciones adicionales extraestriadas que afectan a las áreas dorsales y ventrales. Y es más fuerte en la ambliopía estrábica, de ahí que nos cueste más tratarla. Y además se ha demostrado que esa supresión interocular está directamente correlacionada con el déficit de agudeza visual. Por eso surgen 2 nuevas áreas de tratamiento, como son el aprendizaje perceptivo y la terapia dicóptica. Y estas 2 áreas, que tienen suficiente evidencia científica, son las que están copando ahora mismo el tratamiento de la ambliopía. El aprendizaje perceptivo no es más que un proceso en el que yo aprendo a tener mejores habilidades de percepción, en este caso visual. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Y cómo consigo que se mantenga durante toda la vida? Muy sencillo, porque yo te presento una serie de estímulos que te van a activar esas áreas que hemos dicho
que tienen una actividad disminuida, la ambliopía, y además van a evitar esa supresión interocular, que es la que se relaciona con la pérdida de agudeza visual. ¿Y eso cómo se consigue? Utilizando unos estímulos que son las redes sinusoidales, estas rayitas blancas y negras. Hay diversos estudios que han conseguido demostrar que ese tipo de estímulos desde el año 2001 mejoran significativamente la agudeza visual. Softwares que no utilizan tanto redes como ese tipo, rayitas blancas y negras, redes sinusoidales, sino utilizan la Snellen o otro tipo de estímulos en procesos, en áreas de estimulación cognitiva muy grandes, pues con juegos, con cosas que resulten divertidas y por lo tanto permitan una interacción del niño y un aprendizaje mayor. Fijaros que en todos estos casos que os estoy diciendo, además de existir una mejora de la agudeza visual con el tratamiento, existe una mejora de un parámetro que se nos olvida en la miopía, que es muy importante, y es la sensibilidad al contraste. No os olvidéis de ello. La sensibilidad al contraste hay que medirla. Bien, en este estudio ya con 99 pacientes ambliopes hipermetrópicos, tanto niños como adultos, con un software basado en este tipo de estímulos, rayitas negras y blancas, pero con ese degradado periférico, eso se conocen como redes de Gamor, que son unas redes que consiguen una estimulación determinada a nivel cerebral de las áreas que suelen estar con una activación alterada de la ambliopía, sobre todo en el área frontal. Entonces, en este caso se tratan estos pacientes y se consigue una mejora de la agudeza visual muy significativa y se consigue demostrar que pueden funcionar. Vale, ¿qué es la terapia dicóptica? Eso por un lado es la terapia de aprendizaje perceptual. La terapia dicóptica va a ser estimularte también con proceso de aprendizaje perceptivo, puedo utilizarlo igual, pero voy a ser consciente todo el rato de que tengo los dos ojos para quitar esa supresión interocular. Pero claro, yo un ojo sé que es mejor que otro, pues lo que voy a hacer es disminuir el contraste del ojo bueno para intentar igualarlo con el malo. Y a medida que vaya mejorando el bueno, voy subiendo el contraste a medida que vaya mejorando el malo, voy subiendo el contraste del bueno. Y de esa manera voy a conseguir una mejora de la agudeza visual. Fijaros que con este tipo de estereopsis hay diversos estudios de diversa índole, no me voy a meter, pero sobre todo fijaros que se consigue una mejora de la estereopsis. Es decir, en algunos pacientes que no tenían estereopsis se consigue recuperar siempre y cuando sean ambliopías anisometrópicas. Si son estrábicas, no, porque lógicamente hay un estrabismo, no hay binocularidad. Pero en el caso de las anisometrópicas se consigue recuperar dicha estereopsis. Vale, hay un nuevo uso de la terapia visual ya para terminar, una nueva evidencia. Este estudio lo he publicado yo junto con un grupo con el que colaboro. Estamos empezando a utilizar la realidad virtual para el tratamiento de la ambliopía. ¿Por qué la realidad virtual? Porque la realidad virtual está demostrado que estimula estimula a nivel cerebral unas áreas en esta porción de aquí, que es el hipocampo, que están muy próximas a la zona asociada al procesamiento de la información tridimensional. Por lo tanto, el uso de este tipo de estrategias en entorno virtual podría ser el futuro, puesto que además de estimularnos y poder trabajar en entorno dicóptico y evitar la supresión interocular, poder usar el aprendizaje perceptual, me permitiría además estimular la estereopsis, con lo cual sería una maravilla. Esta es una experiencia inicial hecha con el Oculus Rift, ¿vale? Pero hay otras evidencias. Y por último, ya para terminar la clase de hoy, ya habéis visto que es un resumen bastante genérico, os quería hablar de un área bastante olvidada, que es el uso de la terapia visual en problemas neurológicos. Existen diversos problemas neurológicos asociados a alteraciones de la visión binocular, pero sobre todo de la oculomotricidad, y en la que la terapia visual es muy satisfactoria, como es el caso de la conmoción cerebral, el trauma cerebral, síndrome de déficit de atención, dispraxia, el infarto cerebral, la dislexia, etc. Fijaros, una de las áreas donde más se ha conseguido demostrar la mejora de la terapia visual es con el daño traumático cerebral leve. Este tipo de pacientes que en resonancia magnética tienen un daño cerebral bastante pequeño, que a simple vista no debería de producir
problemas muy graves, suelen tener impactos muy importantes a nivel de oculomotricidad e incluso a nivel de convergencia. En este caso, en todos estos ensayos clínicos que se han realizado y estudios, lo que se ha podido demostrar es que el uso de la terapia visual produce una mejora de la oculomotricidad, tanto de sacádicos como de seguimientos, y además una mejora de la fijación. Por lo tanto, es otra área de estudio importante que no deberíamos de olvidar. Otros problemas, por ejemplo, el síndrome de déficit de atención. Mirad, en el síndrome de déficit de atención se ha podido demostrar que existe, además de una alteración de la oculomotricidad, existe un problema de emergencias. Ese problema de emergencias no es similar, por ejemplo, al que tiene la insuficiencia de convergencia. No podemos simplificar y unir conceptos porque no es tan sencillo, pero lo que sí que sabemos es que la terapia visual en estos casos produce una mejora de los movimientos de emergencia, produce una mejora de la sintomatología y una mejora del punto próximo de convergencia, emergencia fusional positiva de cerca y foria de cerca. Pero a su vez, también existe, como podéis ver en los dos estudios de abajo, mucha mejora en los casos de dispraxia. La dispraxia es una condición en la que el paciente tiene la incapacidad de coordinar movimientos, incluidos los oculares. Son pacientes que para ver una cosa que está situada a otro lado, en lugar de mover los ojos, mueven todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de personas se ha demostrado que el uso de la terapia visual puede ser muy beneficiosa para la recuperación de los seguimientos y los sacádicos. Y a su vez, se nos ha olvidado poner aquí, se me ha pasado la diapositiva, simplemente comentaros que en el caso de la dislexia se ha podido comprobar que en la dislexia existen dos tipos de alteraciones. Por un lado, existe un problema de coordinación de los sacádicos en binocular, y además el sacádico no genera el patrón estereotipado que suele tener en el ojo en los pacientes normales. Entonces hay una alteración de sacádicos. Pero a su vez hay una alteración del sistema de emergencias, tanto el sistema de emergencia lento como rápido. Y el problema es que no siempre esa alteración, a pesar de que hay unas emergencias fusionales reducidas, no siempre está asociada a un punto próximo de convergencia alejado. Por lo tanto, es una condición específica, pero que también existen estudios que demuestran que la terapia visual puede ser satisfactoria en este tipo de casos. Y en el caso del infarto cerebral o otro tipo de cosas, existen estudios que demuestran que el uso de la terapia visual podría permitir utilizar el resto visual, sobre todo el área de borde del área ciega, aún se le puede recuperar algo de funcionalidad. Pero eso es otra área que requeriría otra clase concreta. Por lo tanto, existe evidencia científica consistente que avala la eficiencia de la terapia visual en la insuficiencia de convergencia y en problemas acomodativos, que la evidencia científica de la terapia visual para el exceso de divergencia se limita a series de casos y case reports, por lo tanto tenemos que tener cuidado. Existe evidencia científica cada vez más consistente sobre la eficacia de la terapia visual de aprendizaje perceptual y dicóptica de ambliopía. Existe una evidencia limitada a series de casos de la eficacia de terapia visual en ciertos problemas neurológicos y que la evidencia científica de la eficacia de la terapia visual en estrabismos constantes es mínima y asociado en muchos casos al uso de la misma en combinación con cirugía. Lógicamente sigue siendo necesaria más investigación en esta temática, puesto que es un área apasionante y que nos tiene que dar mucho más juego en el futuro. De hecho, en breve van a surgir muchísimos más estudios que van a avalar la terapia visual incluso en condiciones que hasta la fecha ni siquiera se había probado. Y con esto era un poco todo lo que os quería resumir y ahora lo que quería es daros tiempo, agradeceros la atención y haber estado toda la clase ahí pendientes y daros el tiempo para que me podáis hacer las preguntas que estiméis oportuno. Cualquier duda que tengáis, cualquier caso que me queráis comentar. ¿Alguna duda?
No sé si muchos de vosotros trabajáis en el área de la terapia visual, tenéis vuestra consulta, tenéis pacientes, tenéis alguna duda en concreto, alguna duda específica. Y acordaros, en insuficiencia de convergencia y anomalías acomodativas, la evidencia científica es máxima. Por lo tanto, no existe posibilidad de duda al respecto. Que nadie os ponga en duda vuestro trabajo, vamos. Estaría bien realizado. ¿Ninguna duda? Diana, Brenda, Garibaldi, Emerita, Marta. Pues si no tenéis ninguna duda, nada, simplemente comentaros, os dejo aquí mi correo electrónico y si tenéis alguna duda o alguna cosa que me queráis comentar, aquí lo tenéis, ¿vale? Os lo paso por el chat y ahí estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. ¿De acuerdo? Bueno, espera, que sí que hay dudas. Vamos a ver, Emerita Maribel nos dice los pacientes con dispraxia que estimulamos primero. Muy bien, en los pacientes con dispraxia, la primera área de trabajo debe ser la oculomotricidad. Yo trabajaría en monocular, especialmente los seguimientos y los sacádicos, empezando desde lo más fácil a lo más sencillo. En un sacádico, que va a ser más sencillo? Hacer movimientos amplios. Los movimientos más finos van a requerir muchísima más precisión. Y en los seguimientos, al revés, serán más fáciles los seguimientos finos y más complejos los largos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, trabajaremos seguimientos y sacádicos y en monocular. Y a partir de ahí pasaríamos a la binocularidad. Lo comento porque una de las principales fallos que va a tener los pacientes con dispraxia es la coordinación de los sacádicos en binocular. Pero si no tenemos una buena respuesta y un buen control de la fijación en monocular, no vas a conseguirlo en binocular. Pero son pacientes muy agradecidos. Y una vez que hayas superado, vamos a decir, la variante oculomotora, es cuando yo me metería a trabajar la parte de emergencias, binocularidad, etcétera. Pero primero trabajaríamos ese área, oculomotricidad monocular, seguimientos sacádicos y luego coordinación de sacádicos en binocular. ¿Qué respuesta, Emerita? ¿Te ha quedado claro? ¿Alguna duda más? Bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros y lo que os comento, ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que os pueda ayudar y nada, pues seguimos en contacto. Roberto. Maravilloso. Se siente un ruido. Sí, parece que ya no hay dudas. Vale, perfecto. Bajas un poquito el audio mío, te va a escuchar un poquito menos ruido. Espera, vamos a bajarlo un poquito. ¿Mejor ahora? Sí, ahí puede ser. No, igual está bien. Bueno, David, muchas gracias. Aquí de todo el plantel y departamento de Muchísimas gracias a vosotros. el departamento de oftalmología de ¿Vale? Octamar Óptica Vitas Medimar Internacional. ¡Wow!
Oye, estás invitado aquí a venir a España a visitarnos. Tengo ya una invitación de Barcelona que tengo que ir en algún momento, por ahí aparezco durante este año. Ah, pues Barcelona está muy cerca de Alicante. Te traemos aquí, ¿vale? Avísame. Bueno, vamos a ver, preparar las valijas, a ver. Bueno, pues Listo, muchísimas David, gracias, gracias, ¿eh? nos mantenemos en contacto. Te mando un abrazo. Seguimos en Gracias, muy amable contacto. por todo. Hasta Chao. luego.